de todo predicador es: ¿qué predico al pueblo del Señor? Es la tarea más compleja que puede haber sobre la tierra. ¿Qué predico, Dios de los cielos? Y estaba pensando, pastores, que en el marco de esta celebración impresionante de tantas decenas de graduandos que se han dedicado a la tarea de capacitarse teológicamente, ir avanzando en ese proceso de conocimiento, pues me veo impulsado a tratar un tema que lo he divulgado en otros escenarios, habida cuenta de los signos que se van manifestando en este tiempo denominado la posmodernidad o la posverdad, o como lo llamó ese gran psicólogo, sociólogo polaco Zygmunt Bauman, la cultura líquida, donde poco a poco hemos ido disminuyendo la razón, el pensamiento, la reflexión, y hemos migrado a la reacción, a lo visceral, a lo emotivo. Y cómo poco a poco los fundamentos que dieron solidez a la familia, luego a la sociedad, a lo académico, se han ido diluyendo por causa de esta onda filosófica y del pensamiento que se está ostentando en estos tiempos posmodernos. Y tengo que relacionar esto que quiero hablar en esta noche con la experiencia que tuvo un atleta que para mí despierta admiración. Por muchos años la marca de los 100 metros en atletismo no se había podido bajar hasta que apareció un jamaiquino de nombre Asafa Powell. Y yo le seguí la pista a este señor porque me impresionó que él hubiera bajado el récord de los 100 metros a 9 segundos 6 centésimas, unas mediciones muy milimétricas, yo no sé cómo decirlo en manera de tiempo, pero unas mediciones donde lo llegaron a denominar a él como el hombre más rápido del mundo. Y en una entrevista que le hicieron a Asafa Powell acerca de cómo interpretaba él el éxito en su justa deportiva, por qué había llegado a pulverizar los 100 metros, a mí me inquietó cuando respondió: todo se lo debo a Jesús. Cuando estoy en el partidor, dice Asafa Powell, miro hacia adelante y recuerdo las palabras que mi papá, pastor de la iglesia, me enseñó, las cuales hoy recuerdo, y son las siguientes: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y dice: solo me enfoco allá, miro mi objetivo y me acuerdo de esa palabra, puesto los ojos en el Señor, y quiero también colocar mis ojos en la meta. Escucho el disparo y salgo corriendo. Y creo que todo eso me impulsa mentalmente a tener una mente de ganador. Después descubrí que él era músico de la iglesia, líder de la iglesia, pero que se había inclinado también por el deporte y en su momento ganó medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Y eso me ha inspirado a que consideremos seriamente en estos tiempos nuestro enfoque en Jesús.
Así que mi propuesta en esta noche es que nos inspiremos a seguir enfocándonos en Jesús. ¿Cuántos dicen yo me enfoco en Jesús? Digan conmigo, yo seguiré colocando mi mirada en el autor y consumador de la fe. Diga conmigo, yo tengo puestos mis ojos en el que hizo todas las cosas. Diga conmigo, mis ojos, mi objetivo, mi enfoque tiene nombre, se llama Jesús, el Hijo de Dios, el creador de todo el universo. Y quiero hacerlo porque por todos estos signos, sin darse uno cuenta, uno puede ir perdiendo el enfoque en Jesús y distraerse en otros aspectos que bien pudieran ser pues moralmente aceptables, quizás sociológicamente reconocidos, pero en otros casos éticamente pues censurables. Y quiero abordar el episodio de un personaje que es admirado por todos nosotros, un hombre de altibajos, antes de que tuviera una poderosa experiencia con el Espíritu Santo. Antes de eso, su enfoque no era el que Jesús demandaba de él. Y lo admiramos porque es el primer predicador que gana 3,000 personas, escritor prolífico de libros, reconocido históricamente como un mártir de la iglesia, un hombre avesado, un hombre atrevido, pero que en su momento vivió un desenfoque. Y quiero que observemos el pasaje que vamos a estudiar. ¿En qué se desenfocó él? Pues básicamente no mira al Señor, se desenfoca del Señor Jesús, se desenfoca del propósito de Dios, se desenfoca del proyecto de vida que Dios le tiene para él y se enfoca en otras realidades. Y quiero que la miremos no con el ánimo de cuestionar a este gran apóstol del Señor, porque reitero, hoy inspira nuestra admiración, pero fue un momento particular en su vida que vivió estas miradas que pues lograron despertar la censura nada más y nada menos que del Señor Jesús. Quiero que miremos por favor el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 21, y en el 22, 23, 24 y 25 se van a apreciar unos enfoques que tuvo Pedro, cómo él se desenfocó del Señor, y luego en estos pasajes en qué se enfocó Pedro. La palabra dice, versículo 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, y preste atención a ese verbo. ¿Comenzó a qué? Dígalo fuerte. No los escucho de verdad a todos. ¿Comenzó a qué? A declarar. Porque si algo fundamenta la fe es la declaración del Verbo encarnado. Y Él está declarando estas verdades que seguramente serían cuestionadas por la teología de aquel momento y por alguna teología de este tiempo. Porque Él dice así, que le era necesario ir a Jerusalén. Primer verbo, no hay ningún problema. Hasta ahí los discípulos dirían, muy bueno, porque allí va a ser nuestro centro de administración política. La cosmovisión que tenían los discípulos en aquel entonces es que Jesús iba a ser rey político, iba a tener control de la economía de su país, iba a generar de Israel una nación autónoma que no estuviera subyugada al imperio romano. O sea que hasta ahí no había problema. Pero los verbos que siguen, pastores, ahí sí empiezan a tener problemas.
Porque luego el Señor dice: debo ir a Jerusalén y después debo padecer. Y mira cómo lo expresa: mucho. Ahí ya empieza a bajarle el ánimo a los discípulos. Esa sintonía de la revelación del verbo del Señor Jesús se va distorsionando por estas expresiones, porque añade a los verbos que, aparte de padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, viene aquí el culmen del negativismo, porque dice: y ser muerto. Para estos discípulos era insólito. ¿Cómo es posible que nuestro líder, que nos ofrece la reivindicación social de nuestra nación, que nos trae la propuesta de un cambio económico, que nos ha dicho y que se ha contemplado por profecías y que históricamente en la academia judía se ha dicho que el Mesías venía a liberar a Israel del yugo de todos los opresores? ¿Cómo es que ese líder aquí está diciendo que va a morir? Eso lo desanimó en el momento y chocó con la cosmovisión que tenían. ¿Cómo es posible que nuestro líder esté diciendo que va a Jerusalén, pero no va a gobernar, sino que va a padecer, y va a padecer mucho? Y no solamente va a padecer, sino que va a morir. Entonces los discípulos dijeron: no vale la pena entonces seguir a nuestro líder. Creo que se arrepintieron de haber vendido las redes y las barcas y de haber abandonado sus negocios, sus empleos, sus trabajos. A ellos les faltó discernir el último verbo, porque el último verbo que aquí aparece es: y resucitar al tercer día. Y es que creo que cuando la mente está prejuiciada y cuando se mira desde la subjetividad, la revelación de Dios queda truncada, señores. Y entonces aquí Pedro no escuchó esa otra parte que era buenísima: tiene que ir, padecer mucho, morir. Pero aquí da una salida a la crisis: y resucitar al tercer día, lo cual es el vértice de la fe del cristianismo y de todos los que estamos en este auditorio. Porque si algo nos ocupa en esta noche, si es la celebración del aniversario, si es la celebración de un culto, si es escuchar una palabra, si es atender a unos predicadores que vienen a traer una voz de Dios, pero sobre todo es celebrar que el fundamento de nuestra fe es que Cristo no está muerto, sino que está vivo y está en este auditorio y se mueve en esta atmósfera y está contemplando tu vida, está contemplando tu condición, aún está interpretando tu sentir, está auscultando aún tus suspiros, mira de lejos tus pensamientos. Entonces Pedro no entendió eso y hace un acto atrevido, para mí irreverente, porque Pedro, cuando escucha esos verbos, abusivamente, digo yo, toma a Jesús a un lado y le lanza una palabra. Y la palabra que le lanza a Pedro a Jesús, ¿sabe cuál es esa palabra? La palabra que saca del corazón Pedro hacia Jesús: la objeción a las palabras de la palabra. Lo que está haciendo aquí Pedro es cuestionar la revelación del Logos, del mismo Cristo. Es como, aquí puedo decirlo en Colombia, el viejo dicho nuestro popular: los pájaros tirándole
a las escopetas. Y desde luego que cada uno da de lo que tiene. ¿Y cuál es la dinámica en esta conversación donde hay una objeción de las palabras de la palabra? La palabra es Cristo, el Logos. ¿Cuál es la dinámica? Pues la argumentación que da Pedro. Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti mismo. Usted puede subrayar, interpretar, decodificar esa frase. Logos, Dios, el encarnado y creador de todas las cosas, tenga lástima de usted mismo. Tenga compasión. Por eso que hay que tener tanto cuidado de dónde viene la fuente del consejo. Porque a veces hay buenas intenciones en consejos de personas, pero con procedimientos bien equivocados. Y entonces aquí me da para que pueda yo interpretar a juicio de sus mentes, por supuesto, también. El primer enfoque que tiene Pedro, y que lo contextualizo con nuestra realidad, con nuestra actualidad. ¿Cuál es el primer enfoque? El primer enfoque que tiene el apóstol Pedro es en una tendencia de la filosofía moderna llamada emotivismo. Y el emotivismo no es asociado con las reacciones emocionales normales de todo ser humano. No podemos amputar nuestras emociones nunca. Estar triste, estar alegre, estar enojado, son emociones inherentes al ser humano. A veces hay un estoicismo que justamente es anular las emociones del ser humano entre los evangélicos, entre los cristianos, porque casi que se sataniza la expresión de las emociones en los individuos cristianos. Personas que dicen: usted no puede estar triste porque es falta de fe, o usted no puede llorar porque es falta de fe. Cuando yo veo al Logos, al Maestro, a la palabra revelada, que un día lloró cuando perdió a su mejor amigo, y que un día no le dio pena decirle a sus discípulos: estoy triste, y estoy triste hasta la muerte. Algunos lo cuestionarían diciendo: cancele esas palabras, no puede un cristiano estar triste. Yo creo que sí, porque cuando hay tristeza viene consolación. Pero ese es un capítulo aparte que podríamos tocar, porque me quiero enfocar no en el emotivismo como reacción emocional, sino en el emotivismo como lineamiento filosófico expresado por el gran, porque lo fue en su momento, el gran filósofo y sociólogo David Hume. Y David Hume dijo: el emotivismo se interpreta como el establecimiento del juicio de valores a partir de nuestra emoción. No se puede ser ético a partir de la razón ni de los dogmas, sino a partir de las emociones. Y él decía, David Hume: cuantas más expresiones emocionales haya en las personas, más posibilidades de interpretar la moral y la ética. ¿Qué es lo que está diciendo David Hume? Está diciendo: nuestra escala de valores, nuestra moral, nuestra ética no puede estar amparada por letra, ni por dogma, ni por la lógica, sino por lo que yo sienta. Y entonces eso ha venido calando en nuestra sociedad contemporánea, donde la ética se mide más por lo que siento que por lo que creo. Y entonces se está justificando cualquier comportamiento inmoral,
cualquier salida del marco lógico de la ética y aún de la santidad, por causa de considerar que toda persona puede mover sus emociones frente a esas situaciones morales en la vida. ¿Sabe lo peligroso que es eso? ¿Sabe por qué es peligroso? Porque hoy por pesar se justifica el asesino, por pesar se justifica la ideología de género, por pesar se justifica el robo, por pesar se justifica el adulterio, por pesar se está justificando todo color moral, y aún eso está penetrando dentro de nuestras iglesias, y hay que tener atento cuidado, porque la iglesia del Señor no se mueve por la emoción, sino por el fundamento. No se mueve por la reacción, sino por la convicción. No se mueve por lo que pueda sentir, sino por la revelación que tiene la palabra de Dios, que es el código ético más perfecto que puede tener una sociedad para su efectiva transformación. Alguien que pueda decir gloria a Dios. Alguien que pueda decir yo creo en la palabra, porque si los fundamentos fueren destruidos, ¿a dónde quedará el justo? Entonces yo hablo aquí a la comunidad juvenil. La comunidad juvenil de nuestras iglesias debe tener como inspiración no lo que dicen los pensadores de este mundo que van desapareciendo, sino lo que dice las sagradas escrituras. Porque por encima de David Hume, de René Descartes y de cualquier filósofo y ateo que se haya levantado en la palestra pública, sigue prevaleciendo el Dios de los cielos con su ética, que es infalible y que transforma a toda persona. Alguien que diga así es y gloria a Dios. No puede justificar ninguna perversión sexual, no puedes justificar ninguna desviación ética solo por el sentimiento. Ahora, el emotivismo me podría ayudar a considerar una rama que hoy está tomando fuerte vigencia en nuestro contexto. Se está hablando por los medios, en la academia, en los discursos políticos, y es la denominada posverdad. Y la posverdad es como un neologismo, es como un término nuevo que nos dice que a través de una mentira emotiva se tergiversa una realidad. Que a través de la apelación a las emociones de las masas, de los pueblos, de los grupos, se dice una irrealidad, se dice una mentira para cambiar la manera de pensar de los individuos, llevándolos a ir en contravía de la moral o en contravía de lo que es lógico. Eso lo usa muchísimo hoy la reingeniería social, que podemos tocar ese tema en la escuela un poco más detenidamente. Pero pastores, ¿sabe cuál es la preocupación? Que la posverdad, que lo están manejando muchos políticos con unos discursos que ya no son bien elaborados, como ustedes se darán cuenta, sino que son discursos medio folclóricos y excéntricos, y van tocando las emociones. A través de esta manera van condicionando el pensamiento de las personas para hacer creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y entonces, ¿a dónde viene el llamado de atención para la iglesia del Señor, amados? Que la posverdad, junto con el emotivismo, que es corriente filosófica, ha ido penetrando también la iglesia del Señor. Porque a veces escuchamos discursos
que aparentemente son discursos bíblicos, discursos teológicos, pero que sutilmente están envolviendo una mentira para manipular las mentes de la cristiandad y llevarlos a una posición de contravía a la palabra del Dios Todopoderoso. Y eso se ve a través de los discursos alegóricos, a través de predicaciones descontextualizadas y con una mala hermenéutica, con una mala interpretación, apelando estas predicaciones a la emoción. Por eso, señores y señoras, importante estudiar, entrar a la academia, dejar el analfabetismo bíblico, impedir el peligro que hubo en la era del declive que expresó Charles Spurgeon, cuando en aquella época él denunciaba cómo la iglesia iba cayendo a un precipicio moral y espiritual porque abandonaron el fundamento de la palabra del Dios Todopoderoso. Y mi llamado en esta noche es que debemos seguir colocando nuestro enfoque en Jesús y en las verdades que Él revela, mirando al invisible y a toda palabra que Él nos enseña, porque eso es lo que sostiene una iglesia y eso es lo que hace que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia del Señor. Pero cuando una iglesia se mete en estas ondas de la emotividad y de la posverdad y del sensacionalismo, está en peligro de no creer y de dejarse desviar. Por eso felices los que siguen creyendo en la palabra de Dios y siguen diciendo: en tu palabra esperaré, tu palabra me es fundamento, tu palabra me es guía, tu palabra hace que yo sea completamente modificado en mi pensamiento y en mi conducta. Tu palabra me da revelación de Dios. Es la palabra lo que nos sostiene, señores. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra la que hizo los cielos y la tierra, lo que sostiene a la iglesia del Señor. Y entonces el apóstol Pedro, a través de esa expresión y la que sigue, va evidenciando que él se está enfocando en otra cosa, aparte del emotivismo, que es la aplicación que yo estoy dando. Él está expresando algo en lo cual quiero capturar su atención. Dice Pedro al Señor Jesús, después de esa semejante expresión: Señor, ten compasión de ti, ten lástima, valórate, levanta esa autoestima. Aparte de eso, ¿sabe lo que dice? En ninguna manera esto que acaba de decir te acontezca. Usted puede ubicarse en la escena de Pedro diciéndole: venga Jesús, ¿usted qué está diciendo? ¿Usted qué es lo que nos ha enseñado? Esto que acabas de decir lo anulo, lo cancelo. Esta expresión es ridícula. Y aquí es donde yo veo a Pedro objetándole las palabras al verbo, las palabras a la palabra. Es donde está diciendo: no acepto tu revelación, no acepto tus indicaciones, tu teología, no acepto tu palabra, no la acepto. Y uno diría: ¿y será que eso está pasando en estos tiempos? Claro que sí. Y con preocupación hay que advertirlo, porque hay una tendencia hoy que no se le puede llamar ni filosofía ni una tendencia literaria, pero que está cobrando mucha fuerza en nuestros medios, llamado demolicionismo, que en español no se conoce. En realidad esta expresión la acuñó Charles Colson. Charles Colson escribió un libro que todo predicador debiera leer, que se llama El Cuerpo, de Charles Colson. Bájelo por Amazon y léalo. Y él hace un planteamiento del demolicionismo que en inglés es deconstruction.
Y en español lo podemos acuñar así de sencillo: la deconstrucción literaria de nuestros tiempos, propuesta por un filósofo llamado Jacques Derrida. Jacques Derrida es un francés que dice lo siguiente, preste atención a lo que voy a decir, y esto es importante que a los jóvenes lo tengan ahí en consideración, porque estamos viviendo tiempos tan sutilmente peligrosos que si no nos damos cuenta se puede trastornar nuestra fe. Jacques Derrida en Deconstrucción dice lo siguiente: todo signo literario es relativo en su interpretación. Dicho de otra manera, cada palabra se puede interpretar desde mi cultura, desde mi sociología, desde mi teología, desde mi cosmovisión. Y hay como una especie de rebeldía al texto, diciendo: ¿quién garantiza que lo que está escrito signifique eso que quiere decir? ¿Quién garantiza que, por ejemplo, amor o pecado signifique lo que por historia ha sido aceptado? Ya que Derrida está diciendo: hay que desacreditar el texto antiguo, cuestionarlo. Y no está hablando de la Biblia, señores, está hablando del texto histórico, de lo que nos hablan acerca de las culturas y las civilizaciones antiguas. Él dice: ¿quién puede comprobar que lo que escribió Hammurabi en su código ético, que se escribió siglos atrás, por allá por la época de Abraham en el imperio caldeo, quién puede comprobar que eso es verdad y que lo que está escrito ahí eso signifique? ¿Quién puede comprobar que haya un significado estable en cada palabra? Pueden haber variables. Y el deconstruccionismo o el demolicionismo está diciendo así: los significados de las palabras no tienen nada que ver con la realidad. ¿Usted está escuchando eso? Los significados de las palabras no necesariamente tienen que ver con la realidad. Hay que introducir nuevos conceptos. Y dice el deconstruccionismo: al aceptar un sentido de la palabra, estamos limitando la interpretación de esa palabra para justificar un sistema en que creemos. ¿Me están captando lo que quiero decir? ¿Sabe lo que está diciendo Jacques Derrida? Si yo acepto un texto histórico, es sencillamente porque desde mi emoción o desde mis creencias eso me ayuda para justificar un sistema de fe, una religión, pero no necesariamente eso es lo que quisiera significar ese texto. Hay una ambigüedad. Y entonces, ¿a dónde nos conduce eso, iglesia? A no solamente cuestionar los textos históricos de la literatura universal o de la filosofía, o a cuestionar los textos de la psicología, sino como lo hacen Nat Geo, Discovery y otros canales muy reconocidos, a desacreditar la revelación de la palabra y a desacreditar lo que dice el texto en la Biblia. Y por eso es que poco a poco hay un abandono a la creencia en la palabra del Dios Todopoderoso, porque hoy en nuestro contexto la gente está relativizando y acomodando la interpretación de la palabra a su gusto. Entonces ahí es donde entiendo lo que quiso decir Jesús. Él dijo:
Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amados que están en este lugar, válido son las señales del Evangelio, pero eso no sostiene la fe. Iglesia del Señor, es importante la transformación de nuestro sistema litúrgico, hacer cambios en nuestras canciones, en nuestra manera de celebrar un culto, pero esto no fundamenta nuestra fe. No son las masificaciones como estaba pasando en los 90, y lo hablo con sumo respeto, donde la gente reaccionaba por la emoción al tenor de un concierto, de una estrella musical, pero que a la hora de recibir una palabra el oído era sordo y no escuchaban la revelación del Dios Todopoderoso. Y por eso es que Dios está haciendo que la iglesia y la juventud migre de lo sensorial, migre de lo espectacular a lo fundamental, y a buscar una respuesta en la palabra del Dios Todopoderoso, como ocurrió con nuestros antecesores. Y a eso tenemos que volver, porque la palabra de Dios, esa palabra de Dios es lo que sustenta nuestra fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. A mí me parece que hay que reevaluar, señoras y señores, esos conceptos que tienen algunos dentro de los circuitos cristianos, dentro de nuestras congregaciones, cuando expresan: yo no sentí nada. El tema no es de que sientas, es de que creas. Yo no vi nada. El tema no es de que vean, porque si aún los ángeles vinieran y hicieran algo espectacular, no creerían, porque lo que sustenta, amados, lo que sustenta la iglesia, lo que sustenta la fe, lo que nos lleva a conocer a Dios y lo que nos lleva al reino de los cielos es la palabra de Dios. Jesús dijo: el hombre que escucha y hace mis palabras, lo compararé como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y me gusta esa expresión del Señor Jesús, me desafía: el que escucha y hace, el que escucha y hace la palabra de Dios. Pueblo de Dios, nuestra invitación profética en estos días es: volvamos al tenor de la palabra de Dios. Volvamos a la memorización de la palabra de Dios. Volvamos a la lectura de la palabra de Dios. Volvamos al estudio devocional de la palabra de Dios. Volvamos al encuentro con la palabra de Dios. Y abajo toda intención de analfabetismo bíblico que puede destrozar a las iglesias. Por eso, bien por lo que hacen aquí, de estar estudiando, de estar capacitando, de hacer que la gente esté buscando la palabra de Dios, porque ahí está el secreto para prosperar. Ahí está el secreto para tener familias estables. Ahí está el secreto para que podamos evolucionar hacia cambios positivos en nuestra sociedad. Es la palabra lo que transformó ciudades. Es la palabra lo que hizo que se agolparan multitudes, según el libro de los Hechos capítulo 13. Es la palabra lo que hizo que se transformara la mentalidad del procónsul y los líderes imperiales de Roma. Es la palabra que hizo que las multitudes fueran en un día de reposo y escucharan a Pablo, porque lo que a la gente le interesa es escuchar la verdad, y la verdad tiene un componente: el respaldo, la revelación y la unción del Espíritu de Dios, que hace que la gente sea transformada. Alguien que diga gloria a Dios en esta noche. Alguien que levante un poderoso aplauso al Dios de los cielos y diga: tu palabra me es vida, tu palabra me es espíritu, tu palabra me es salud. Oh amados, a mí me inspira
grandes estudiosos de la Biblia que por tiempo uno no podría estudiar o mencionar uno por uno. Pero ¿quién cambió el concepto de la administración económica en los pueblos si no fue un evangélico por medio de la palabra, llamado Adam Smith? Algunos lo tildan de una economía liberal, lo cuestionan, pero este señor cristiano se amparó en la palabra de Dios. ¿Cómo no inspirarnos en aquellos hombres sabios como Isaac Newton? Los biógrafos dicen que él escribió más sobre la Biblia, más sobre la segunda venida de Cristo, que sobre asuntos astronómicos, siendo él el que introdujo los principios de la ley de la termodinámica, la ley de la entropía, y fue el que puso las bases de la física cuántica, Isaac Newton. ¿Y saben qué se amparó? En la palabra de Dios. Una célebre obra de él, titulada La Principia Matemática, traza sus argumentos basados en el Salmo número 19. Cómo a través de la comprobación de leyes matemáticas puede él decir cómo se ha estructurado el universo. Y si uno sigue la lista, por ahí aparecerían hombres como Samuel Rutherford, a quien mencioné el año pasado. Cambió el concepto del quehacer político en los pueblos y se amparó en la palabra de Dios. Un pastor escocés. Y así sigue en la literatura, así sigue en la música con Juan Sebastián Bach, así sigue en muchos otros campos como la oceanografía con Matthew Fontaine. Todos amparados en la palabra del Dios Todopoderoso. Por eso, jóvenes, si quieren prosperar, si quieren avanzar, si quieren tener una transformación en esencia, tengan un acercamiento a la palabra del Dios Todopoderoso y sus vidas serán diferentes. Porque la Biblia no es un libro místico, la Biblia no es un libro religioso, la Biblia es un libro progresista que hace que los pueblos sean emancipados y que puedan ser reivindicados en todos sus órdenes. El evangelio no es para pobreza, es para prosperidad. El evangelio no es para ignorantes, es para sabios. El evangelio no es para traer ruina familiar, es para traer estabilidad y traer progreso. La palabra de Dios es un tratado de justicia, de derecho, de psicología. La Biblia es un tratado aún del buen manejo del cuerpo y de la medicina. La Biblia lo es todo, la palabra de Dios lo es todo. Por eso mira la palabra de Dios y no fundamente la fe solamente en tu reacción. Yo quiero aquí terminar mencionando una última situación en la que se enfoca Pedro. Hay varias, pero por tiempo lo dejo hasta aquí. Pero quiero mover su corazón a que el fundamento de su santidad, su ética, su moral, no sea por lo que sientes, sino por lo que crees. Aquí está el tratado de ética más espectacular, señores. Que su fe no sea estimulada por lo visceral, por lo almático, sino por el fundamento de la Escritura. Pero yo quiero terminar aquí con algo que a mí en lo particular me gusta predicarlo, me gusta divulgarlo, me gusta motivar a los auditorios para que vivan esto que voy a mencionar. El apóstol Pedro se enfocó en el emotivismo, se enfocó contextualizándolo en el demolicionismo. Pero ¿saben qué más se enfocó? En un término que por todos es conocido quizás, que lo manejamos hoy en diferentes contextos, y es el hedonismo. ¿Y en dónde se ve eso? Cuando Pedro lo llama aparte y le dice: ten compasión de ti, emotivismo, en ninguna manera esto te acontezca una objeción a la palabra de la palabra. ¿Sabe lo que dice el Señor Jesús a él
y a todos. Versículo 24. Mire esto, y esto lo quiero dejar en su corazón. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, escuche lo que dijo. Versículo número 24. Si alguien quiere venir en pos de mí, mire lo que tiene que hacer, algo que no le gusta a la mayoría de las personas. Niéguese a sí mismo. Eso es, niéguese a su ego, a sus intereses, a sus creencias, a sus posiciones cómodas. Niéguese. Y ese niéguese es casi que para algunos psicólogos como un sadismo. Niéguese. Y lanza otra perla al Señor diciendo que no le gusta a muchos. Tome su cruz y sígame. Y negarse y tomar la cruz, señores, es sufrir. No lo quisiera decir en esta hora, pero es sufrir. Así que es un sofisma, es decir, es una irrealidad, es una distracción el letrero que dice: pare de sufrir. Porque en algún momento en la vida un cristiano habrá de tener que pasar por las aguas oscuras del sufrimiento y soportar esos vientos impetuosos de la adversidad, porque escrito está: si el justo con dificultades se salva, en donde aparecerá el impío y pecador. Y un día Jesús dijo una frase que no es muy cómoda en el mundo. Oiga bien: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que espera un momento. Quiero hablarles en esta hora a muchos de los que están pasando por episodios de lucha y sufrimiento. No piense que se equivocó de evangelio. Estás en el evangelio correcto. Algunos que han perdido un familiar o han perdido su condición económica, están pasando por pruebas familiares, por falta de adaptación matrimonial, que están pasando por crisis con sus hijos, que están viviendo momentos de rechazo, etcétera, etcétera. No piensen que están en el lugar equivocado. Yo podría decirles: bienvenidos al club. Y bienvenidos los sufrientes, porque hay un experto en sacarnos del sufrimiento que tiene nombre. Se llama Jesús de Nazaret, porque Él dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor Dios Todopoderoso. Alaba a Dios y suelta una palabra de alabanza. Suelta ese aplauso con palabra diciendo: muchas son las adversidades, muchas son las noches oscuras, muchos son los sufrimientos, pero hay un Dios aquí que tiene control de toda circunstancia. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de Jesús, a Pedro? Si usted me sigue para pasar la buena, echa malo. Si esa es su mentalidad, a usted no le va a ir bien. Y le estaba criticando una de las doctrinas imperantes en esa época, que era la doctrina de Epicuro, que es que el valor de los individuos y el valor de la vida está en la experimentación amplia del placer. Y luego esta se pervirtió, llevando a una corrupción moral. Y sabe una cosa, mis amados hermanos, hoy el mundo busca a toda costa vivir en placer. Placer para comer, y no está mal. Placer para vivir. Placer en viajar, no está mal. Pero ¿sabe lo que sí está equivocado? Pensar que a través del evangelio
yo voy a permutar, voy a cambiar mi sufrimiento solo por un placer. Y hay una equivocación al seguir a Jesús solo por las bendiciones y no seguir a Jesús que da las bendiciones. Y lo que le dice Jesús a Pedro: si tú quieres experimentar solo placer, vas a sufrir. Pero si tú me miras y si tú te enfocas en mí, vas a tener el auténtico placer, el auténtico hedonismo. Déjeme decir esto que podría ser cuestionable, que podría caer en gracia de discusión con algunos predicadores y estudiantes, pero podría decir que sí está autorizado el hedonismo para todo cristiano. Pero un hedonismo no con ese enfoque antropocéntrico, no mirando lo que mira el ser humano, sino con un enfoque en Dios. Y creo que lo practicó y lo predicó muy bien el salmista cuando dijo: en tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, y en tu presencia hay descanso, le dijo Dios a Moisés. Y la palabra de Dios nos dice que Dios me es mi alegría, mucho más que el mosto, que el aceite, que el trigo y que todo placer carnal y terrenal. Oh amado hermano que está en esta noche escuchando este mensaje, en el nombre de Jesús quiero decirle que la legítima satisfacción no está en bienes y en placeres que son naturales, que de pronto no tienen inmoralidad, pero que el auténtico placer está en el Dios de los cielos, en la presencia de Jesús, en la comunión con el Rey, como lo dijo aquel teólogo de nombre John Piper. John Piper dijo: a través de la relación con Dios, de la santidad en Dios, de obedecer a Dios, hay un auténtico gozo y hay un auténtico hedonismo, amado. ¿Cuántos se gozan en la presencia del Dios Todopoderoso? ¿Y cuántos pueden decir: en Dios está mi auténtico deleite? ¿Cuántos lo pueden decir? En Dios está mi alegría, en Dios está mi satisfacción. ¿Cuántos pueden decir en esta noche: el Dios de mi salvación satisfará mi alma cansada? En esta noche, ¿cuántos pueden decir: en Cristo yo tengo vida y la tengo en abundancia? Oh iglesia, cuando la gente se comunica con Jesús, se enfoca en el Señor, cambia su sistema endocrino, cambia sus bioquímicos, cambia sus neurotransmisores, cambia todo su cuerpo, alma, cuerpo y espíritu, porque en Dios hay plenitud de alegría. Dije: en Dios hay plenitud de alegría. En Dios hay plenitud de alegría. Cuando no hay enfoque en la palabra y no hay enfoque en Dios, los cristianos se aburren, se cansan, cuestionan, se desmotivan. Pero en Dios es diferente. Osalaba aquí arrenda bacotaria sama, derenda lo maquiba setara macoya remasaba. Yo quiero decir para finalizar que Pedro, cuando escuchó esa exhortación, cuando él estaba ya minimizado en su ánimo, cuando dijo: ¿qué le he dicho a Jesús? ¿En qué me he enfocado? Estoy equivocado. Y seguramente se frustró y pasó por episodios de depresión. Y duró una semana de profunda crisis, cuestionando su fe, reevaluándose. Pero el capítulo 17, versículo 1, arroja un cambio de la condición de Pedro. Porque la escritura dice: 6 días después, Jesús, ¿cuántos lo aman?, tomó
a Pedro, al fracasado, y le dijo: te voy a dar una lección de hedonismo, de placer y de fundamento. Dice que llamó también a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, porque si hay algo que satisface a un ser humano es estar a solas y aparte con el Dios de los cielos. Y dice: allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Mire esto, para que te vayas para la casa motivado a decir: mi placer está en Cristo. Mire lo que dice ahí, versículo número 4. Entonces Pedro, el que había sido cuestionado por su mal enfoque, ahora habla diferente. Entonces Pedro dijo a Jesús algo más objetivo. Ya no le dijo: ten compasión y ato tu palabra. ¿Sabe lo que le está diciendo aquí? Señor, ¿puede leerlo conmigo en voz alta? Señor, dígalo allá atrás. Señor, aquí dígalo. Señor, es bueno. Es que es bueno. Dígalo otra vez. Es bueno para nosotros que estemos en donde, aquí. Si quieres, hagamos una enramada, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, para ti. Y yo veo aquí, pastores, que al Pedro se le olvidó la plata, porque ahí hay un secularismo inserto ahí en esa historia. Se le olvidó la plata, se le olvidó enfocarse en lo que se enfocan los hombres, se le olvidó el sufrimiento, se le olvidó en ese momento enfocarse en esos valores temporales en que se enfoca la gente. Se le olvidó, y ahí quedó absorto, inmerso, quedó atónito, mirando no al Jesús humanado, sino al Cristo revelado. Y dijo lo que todo cristiano, todo pastor, todo líder, toda mujer que está en prueba, todo cristiano tiene que decir: bueno es para nosotros que estemos aquí con el Señor, porque cuando me enfoco en Jesús, todo es diferente. No más cristianos deprimidos, no más cristianos aburridos, no más cristianos que no experimentan la gloria de Dios, no más cristianos cansados, no más cristianos objetando el culto, objetando la palabra, objetando los predicadores, no más cristianos así, mirando el acomodo del mundo, sino mirando al Cristo resucitado, para que tengamos auténtico placer y auténtica vida, y vida